Crees que cuando una mujer levanta un imperio, lo levanta para proteger a sus hijos. Piensas en las mansiones de Miami, en las cuentas que nunca se vaciaban, en 4 herederos criados entre lujo y guardaespaldas. Pero el imperio de Griselda Blanco no protegió a sus hijos, los devoró uno por uno. Esta es la historia de los 4 descendientes de la madrina, y cuando termines habrás entendido que el apellido más temido de Miami fue también la peor herencia que un hijo podía cargar. De los 4, hoy solo uno sigue con vida, y la razón por la que sobrevivió tiene que ver con algo que presenció a los 5 años. Su historia cierra este vídeo, y es la que explica por qué hoy gana dinero con el rostro de la mujer que lo perdió todo. Osvaldo Ossi Trujillo Blanco, el heredero de las orquídeas. Para entender quién fue el tercero de los hermanos Trujillo, hay que mirar primero el fondo de una piscina. Cada mañana, en una de las propiedades que la familia mantenía en Medellín, el agua amanecía cubierta de orquídeas frescas, flotando intactas sobre la superficie como si alguien hubiera vaciado un jardín entero durante la noche. No era un capricho casual ni un descuido de la servidumbre. Osvaldo, al que todos llamaban Ossi, pagaba fortunas para que esas flores aparecieran allí cada amanecer, y lo hacía por una razón que dice más de él que cualquier expediente policial. Medellín es la ciudad de las orquídeas, y aquel ritual silencioso era su forma de recordarle a su madre de dónde venían los dos. Un detalle casi tierno dentro de una familia que no tenía nada de tierno. Un hijo que compraba flores para hablarle a una madre ausente, porque ausente es exactamente la palabra. Mientras Ossi crecía rodeado de lujos imposibles, su madre estaba construyendo, ladrillo a ladrillo y muerto a muerto, una de las organizaciones criminales más temidas del continente. Griselda Blanco no traficaba a pequeña escala. Cuando llegó a Estados Unidos, montó rutas de mercancía que conectaban las montañas colombianas con las calles de Nueva York y, sobre todo, con un Miami que ella misma transformó en la capital de un negocio que entonces nadie controlaba como ella. Sus 3 hijos mayores crecieron viendo ese mundo como otros niños ven la tienda familiar. Algo cotidiano, algo heredable, algo que un día sería suyo. A Osvaldo le tocó la peor versión de esa herencia. Aprendió a moverse entre cargamentos, sobornos y hombres armados antes de cumplir la mayoría de edad. El apellido Blanco le abría todas las puertas. También le pintaba una diana en la espalda. Y es que en aquella familia no existía la opción de bajarse. Quien nacía dentro del imperio de Griselda Blanco no elegía entrar, pero tampoco podía elegir salir. Osvaldo creció rodeado de una abundancia que la mayoría de la gente no llega a ver ni en sueños. Dinero que se gastaba sin contarlo, propiedades que cambiaban de mano como fichas de casino, una vida de lujo construida íntegramente sobre la mercancía que su madre distribuía a escala industrial. Pero esa misma abundancia era una jaula de oro con los barrotes invisibles. Cada billete que disfrutaba venía manchado por una guerra que él no había empezado, y cada privilegio lo ataba un poco más fuerte a una estructura de la que ya era imposible desligarse. Los hijos de los grandes capos rara vez tienen un plan alternativo. No estudian una carrera, no se construyen una identidad al margen del negocio, no aprenden a vivir sin la sombra protectora del apellido. Y cuando esa sombra desaparece, descubren demasiado tarde que nunca supieron caminar solos. Ossi era el retrato perfecto de esa trampa. Un joven con todo el dinero del mundo y ninguna salida real. La riqueza lo hacía intocable solo en apariencia. Por dentro era el más vulnerable de todos. Esa fragilidad interior chocaba de frente con el papel que le había tocado representar. Ossi tenía los reflejos de alguien criado entre hombres armados, pero conservaba una sensibilidad que en aquel mundo resultaba casi suicida. Le atraían las cosas hermosas, los gestos elegantes, los rituales como el de las flores, en un entorno donde detenerse a contemplar algo bello podía costar caro. Mientras otros herederos endurecían la mirada y aprendían a no sentir nada, él seguía soñando despierto. Quienes lo trataron lo recuerdan como el más blando de los 3 hermanos, y en ese negocio la blandura siempre se terminaba pagando. Lo que Ossi todavía no sabía es que de los 3 hermanos mayores, él sería el primero en pagar la cuenta. Y la pagó entera. La extravagancia de las orquídeas convivía con una realidad mucho más oscura.
Ser hijo de la madrina significaba heredar no solo su dinero, sino también su lista interminable de enemigos. Cada socio traicionado, cada rival eliminado, cada deuda de odio que Griselda fue acumulando durante décadas seguía abierta en algún lugar, esperando. Y los acreedores de ese tipo de cuentas nunca cobran a la persona que firmó la deuda. Cobran a quien tienen más cerca. Osvaldo, joven, visible y con el apellido equivocado, era el blanco perfecto para una venganza que llevaba años madurando en las sombras de Medellín. La cuenta llegó en una discoteca de la ciudad a comienzos de los años 90. Esa noche, Osvaldo Trujillo Blanco estaba donde cualquier joven de su edad debería estar, rodeado de música, de luces, de gente que solo había salido a divertirse. Tenía 27 años. Era prácticamente un crío que cargaba sobre los hombros un apellido demasiado pesado para cualquiera. Lo que nadie en aquel local imaginaba es que un grupo de sicarios había decidido que esa sería su última noche con vida. Entraron sin avisar y abrieron fuego sobre la pista sin molestarse en distinguir a nadie. Cuando el estruendo se apagó, en el suelo no quedó solo el cuerpo de Ozzy. Junto a él cayeron otros 3 jóvenes que no tenían absolutamente nada que ver con la familia Blanco, gente que simplemente había salido a bailar y terminó pagando por estar cerca del hijo equivocado. 4 vidas apagadas para enviarle un mensaje a una madre que ni siquiera estaba en el país. Y ahí está la crueldad final de su historia. Mientras los disparos resonaban en aquella discoteca de Medellín, Griselda Blanco miraba el techo de una celda en Estados Unidos, encerrada, vigilada, completamente incapaz de mover un dedo por su hijo. El imperio que ella había levantado supuestamente para dar a sus descendientes una vida que ella nunca tuvo se había convertido en la maquinaria que los ejecutaba uno a uno, y ella ni siquiera pudo despedirse. No hubo entierro con honores. No hubo venganza inmediata, no hubo nada más que el silencio de una madre presa enterándose por teléfono de que su tercer hijo había caído. El niño de las flores murió entre el ruido de las balas. Osvaldo soñaba con orquídeas y murió entre disparos. Las flores que regaba cada mañana terminaron siendo, sin que él lo supiera, las de su propio funeral. Pero Ozzy no fue el único hermano al que el apellido Blanco condenó. El siguiente había sido criado para algo muy distinto, para heredar el trono, Dixon Trujillo. Blanco, el primogénito sin reino. Si Ozzy era el hijo de las flores, Dixon era el hijo del trono. Como primogénito de Griselda Blanco, sobre sus hombros recayó desde muy joven el peso de un apellido que en Miami se pronunciaba en voz baja. No era un niño cualquiera. Era el hijo mayor de la mujer que había convertido el sur de Florida en el epicentro mundial de un negocio que movía cifras imposibles de imaginar. Para hacerse una idea de la escala, la organización de su madre llegó a inundar las calles estadounidenses con tanta mercancía que dejó de contarse en kilos para empezar a contarse en toneladas. Y buena parte de esa avalancha pasaba por una ciudad donde, en sus peores años, los ajustes de cuentas se acumulaban más rápido que los expedientes en las comisarías. Dixon creció dentro de esa tormenta y estaba destinado a dirigirla. Para entender lo que significaba ese destino, hay que entender en qué había convertido Miami el negocio de su madre. A finales de los 70 y principios de los 80, la ciudad vivía una guerra abierta entre organizaciones que se disputaban el control de la mercancía a tiro limpio en plena calle, a plena luz del día y sin el menor disimulo. La violencia alcanzó un nivel tan desbordado que la morgue del condado se quedó pequeña para tantos cuerpos y las autoridades tuvieron que recurrir a un tráiler refrigerado para almacenar a los muertos que ya no cabían en las instalaciones oficiales. Esa imagen, la de un camión frigorífico convertido en depósito de cadáveres, resume mejor que cualquier estadística el mundo en el que Dixon estaba siendo criado para reinar. Y en el corazón de aquella tormenta, dirigiendo buena parte del caos, estaba su madre. Griselda no era una ficha más del tablero. Era una de las manos que movían las fichas. Una mujer que repartió tanto plomo que su propio nombre se convirtió en sinónimo de terror incluso entre sus socios. El trono que esperaba a Dixon no estaba hecho de oro. Estaba construido sobre una montaña de enemigos. Y Dixon no hacía nada por pasar desapercibido. Criado en la abundancia más absoluta, el primogénito se movía por Miami con la seguridad de quien se cree intocable.
Coches llamativos, fajos de billetes, la certeza de que el apellido de su madre era un escudo capaz de pararlo todo. En aquella ciudad, sin embargo, la visibilidad equivalía a una sentencia. Cada gesto ostentoso, cada aparición pública, cada noche de excesos lo convertía en una figura más reconocible y, por tanto, más fácil de localizar para quienes algún día quisieran cobrarse cuentas pendientes. Dixon confundió el miedo que inspiraba a su madre con una protección propia que en realidad no existía. Creyó que el apellido lo blindaba. En realidad, lo señalaba. Pero entre el heredero y el trono se interpuso algo que ni todo el poder de Griselda pudo comprar: la justicia estadounidense. Cuando la red de su madre empezó a desmoronarse a mediados de los 80, Dixon ya no era un espectador del negocio familiar. Era una pieza dentro de él. La caída de la madrina no fue silenciosa ni limpia. Las autoridades llevaban más de una década persiguiéndola, recopilando pruebas, esperando el momento, y cuando por fin lograron cerrar el cerco, el golpe no alcanzó solo a Griselda. Arrastró también a varios de los suyos. Dixon terminó tras las rejas, atrapado por la misma maquinaria judicial que llevaba años intentando desmantelar el imperio de su madre. Mientras ella encaraba cargos que la mantendrían encerrada durante años, su hijo mayor descubría desde una celda que la herencia prometida venía con un precio que ningún heredero quiere pagar. El trono existía, pero estaba rodeado de barrotes. La cuenta atrás de Dixon empezó a correr el día en que recuperó la calle, aunque él aún no lo sospechara. La libertad llegó en 1992. Después de años encerrado, Dixon Trujillo Blanco volvió a pisar la calle, y con ella regresó la ilusión de retomar una vida que el apellido le había arrebatado antes incluso de poder vivirla. Esa ilusión duró poco. Lo que ni él ni nadie había calculado es que afuera lo esperaba una factura mucho más antigua que su condena. La deuda de odio que su madre había sembrado durante décadas seguía abierta, intacta, y los acreedores no habían olvidado un solo nombre. Dixon llevaba el más peligroso de todos. La cárcel lo había mantenido protegido sin que él lo supiera, encerrado lejos del alcance de quienes lo buscaban. El día que salió también del único lugar donde estaba a salvo. Una de esas tardes, cuando se disponía a subir a su automóvil, un grupo de hombres lo estaba esperando. No hubo discusión, no hubo advertencia, no hubo ni siquiera el tiempo de comprender lo que ocurría. Dixon cayó allí mismo, junto a la puerta del coche, abatido en plena vía pública por sicarios que cobraban una cuenta que él nunca había firmado. La escena fue tan rápida como definitiva. El heredero del Imperio Blanco, el hijo criado para mandar, ejecutado en la calle como uno más de los miles de cadáveres que la guerra entre organizaciones criminales dejaba en aquellos años. Había sobrevivido a la prisión, no sobrevivió a la libertad. El heredero murió antes de poder heredar nada. La paradoja de Dixon es quizá la más amarga de los tres hermanos mayores. Fue criado para mandar, educado para suceder a una de las figuras más poderosas del crimen organizado del siglo XX, y sin embargo no llegó a gobernar ni un solo día. Su vida entera fue una promesa que nunca se cumplió. La de un imperio que, en el preciso instante en que por fin podía tocarlo, ya se había transformado en una trampa mortal. Mientras tanto, su madre seguía presa, lejos, incapaz de protegerlo, igual que había sido incapaz de proteger a Osvaldo. El primogénito se convirtió en una víctima más de la guerra que ella misma había declarado años atrás contra medio submundo de Miami. El plomo que Griselda repartió a manos llenas volvió casquillo a casquillo a buscar a los suyos. Dixon fue el primero de la fila en recibirlo. Lo prepararon toda la vida para sentarse en un trono que, cuando llegó, ya era un cadalso. Del primogénito pasamos al hermano del medio, cuya caída sigue envuelta en un silencio que nadie ha logrado romper. Uber Trujillo Blanco, el hermano del silencio. De los 4 hijos de Griselda Blanco, Uber es, con diferencia, el más difícil de retratar. No porque su vida fuera menos intensa, sino porque eligió, o le tocó, moverse siempre un paso por detrás de los focos. Mientras Dixon cargaba el peso visible de ser el primogénito y Ozzy llamaba la atención con su extravagancia y sus orquídeas, Uber se quedó en el lugar más peligroso de todos, el del operador silencioso, el hombre que sostiene la maquinaria mientras los demás brillan o caen.
Hay nombres en estas historias que llenan titulares durante décadas. El suyo, en cambio, sobrevive apenas en notas breves, en archivos incompletos, en versiones que casi nunca coinciden entre sí. Y precisamente ese silencio es la clave de su tragedia. Porque mientras su madre contaba los días encerrada en una prisión estadounidense, fue Uber quien tuvo que sostener lo insostenible. Cuando Griselda cayó y el imperio quedó descabezado de un día para otro, alguien tenía que mantener las luces encendidas. Ese alguien fue él. Con la madrina fuera de combate, el hermano del medio se mantuvo dentro del negocio familiar, intentando sostener una estructura que ya se desmoronaba por todos lados. El problema es que un imperio sin su reina no es un imperio. Es un botín a la espera de dueño. Los antiguos socios, los rivales que durante años habían tragado humillaciones, los enemigos que llevaban demasiado tiempo esperando su momento, todos olfatearon la debilidad exactamente al mismo tiempo. Y Uber, sin el escudo que suponía el nombre intacto y temido de su madre, quedó expuesto en medio de una guerra que ya no había forma de ganar. Sostener el trono vacío resultó ser una condena. Hay una lógica brutal en lo que le ocurrió, y conviene entenderla bien porque explica el destino de toda una generación de herederos del crimen. Cuando una organización pierde a su líder, no se disuelve sin más. Se transforma en un territorio sin dueño que todos los demás quieren repartirse. Y los primeros en caer en ese reparto son precisamente quienes quedan asociados al nombre derrotado. Uber arrastraba el apellido más pesado de todos, pero ya sin el poder real que en su día lo hacía respetable. Se había convertido en el portador de una bandera que ya nadie temía, solo en una etiqueta que lo señalaba como objetivo prioritario en la guerra que estalló por los restos del imperio. Sus enemigos no necesitaban tener una cuenta personal con él. Les bastaba con que se llamara Trujillo Blanco. En ese mundo, llevar el apellido de un rey caído equivale a llevar una diana donde antes hubo una corona. Y a Uber no le dieron tiempo de quitársela. El final de Uber es, como casi todo en su vida, una historia contada a medias. Las pocas versiones que sobrevivieron coinciden en lo esencial y se contradicen en todo lo demás. La más extendida sostiene que fue interceptado por una banda rival, retenido contra su voluntad y luego eliminado como parte de un ajuste de cuentas relacionado con el negocio que su madre había levantado. Otros relatos apenas registran su nombre dentro de la larga lista de víctimas que dejó la guerra entre organizaciones criminales en aquellos años de plomo. No hay un escenario claro que todos acepten. No hay una fecha que nadie discuta. No hay testigos dispuestos a contarlo en primera persona. Lo único seguro es el resultado. El segundo de los hermanos Trujillo desapareció de la historia por la misma puerta violenta que ya se había llevado a los demás. Un final sin testigos para el hijo que vivió sin focos. Hasta la fecha de su caída se pierde en la niebla. Algunas versiones la sitúan en plena década de los 90, en el apogeo de la guerra que descabezó al cartel. Otras la retrasan más de una década, ya ha entrado el nuevo siglo. Ni los cronistas más obsesionados con la familia Blanco se ponen de acuerdo sobre cuándo exactamente desapareció Uber del mapa. En un mundo donde cada ejecución sonada dejaba titulares, fotografías y expedientes abultados, la suya apenas dejó rumores cruzados que nadie se molestó en verificar. Desapareció igual que había vivido, en los márgenes, sin que nadie anotara siquiera el día exacto. Hasta su muerte llegó sin fecha. Hay un dato que, puesto en perspectiva, resulta escalofriante. Los tres hermanos Trujillo Blanco, Osvaldo, Dixon y Uber, cayeron en un margen de tiempo relativamente corto, y en su mayoría mientras su madre permanecía encerrada y sin posibilidad alguna de protegerlos. Eso significa que Griselda Blanco, la mujer que durante años había decidido quién vivía y quién no en las calles de Miami, terminó sobreviviendo a sus tres hijos mayores. Los enterró a los tres desde la distancia, a través de llamadas, de cartas, de noticias que le llegaban con retraso a una celda en un país extranjero. Pocas imágenes resumen mejor el verdadero precio de su imperio. Una madre todopoderosa, capaz de doblegar a carteles enteros, completamente incapaz de evitar que sus propios hijos fueran cayendo uno tras otro. Uber fue una pieza más de esa cuenta macabra.
Y precisamente porque su muerte se confunde entre las de sus hermanos, porque las fechas bailan y los relatos se contradicen, su figura quedó reducida a una nota al pie dentro de una tragedia mucho más grande. No tuvo ni siquiera el privilegio de una historia propia. Se lo tragó la historia de su familia. El hermano del silencio murió, también, en silencio. Quizá lo más perturbador del caso de Hoover sea justamente eso, que de un hijo de la mujer más temida de Miami apenas queden unas cuantas líneas dispersas. No dejó una marca de ropa con su nombre, no dejó entrevistas, no dejó un libro defendiendo o acusando a su madre, dejó un hueco. El mismo apellido que a Ozzie le compraba orquídeas y a Dixon le prometía un trono a Hoover, le concedió únicamente el privilegio de caer en el anonimato más absoluto, tragado por una maquinaria que ni siquiera se molestó en recordar cómo lo hizo. Hijo de una leyenda, hermano de tragedias célebres y aún así borrado casi por completo del relato. Fue heredero de todo y dueño de nada. En una familia que lo convirtió todo en leyenda, Hoover recibió el destino más cruel de todos, el de ser olvidado. Y ahora llegamos al cuarto hijo, al que dejamos para el final por una razón que ninguno de sus hermanos llegó a conocer. Michael Corleone Blanco, el único superviviente. Empecemos por el nombre, porque ya el nombre lo explica casi todo. Griselda Blanco amaba una película por encima de todas, El Padrino. Amaba tanto la historia de esa familia mafiosa que cuando nació su cuarto y último hijo, fruto de su relación con su tercer marido, Darío Sepúlveda, decidió bautizarlo igual que al heredero del clan en la pantalla. Lo llamó Michael Corleone. Un nombre que no era un homenaje cinéfilo cualquiera, sino una declaración de intenciones. Aquel niño venía al mundo marcado para continuar una dinastía. Y desde la cuna se comportó como tal. Criado en el corazón del imperio de Miami, el pequeño Michael aprendió a dar órdenes a los subordinados de su madre antes incluso de aprender a escribir. Y se cuenta que llegó a mover hilos y a entregar sobornos a funcionarios siendo apenas un crío. No jugaba a ser un capo. Lo era. Conviene detenerse en esa infancia, porque no se parece a ninguna otra. Mientras los niños de su edad coleccionaban juguetes, Michael crecía entre fajos de billetes y hombres adultos que respondían a sus caprichos por puro miedo a su madre. Era el príncipe de un reino invisible, el Benjamín consentido de una mujer que había hecho del terror su forma de gobernar. Y Griselda lo adoraba precisamente porque veía en él al sucesor perfecto, el más joven, el más maleable, el único al que aún podía moldear a su imagen y semejanza. Donde sus 3 hijos mayores ya cargaban con cicatrices propias, Michael era una página en blanco sobre la que pensaba escribir el futuro entero de su dinastía. Lo que ella no calculó es que esa página acabaría escribiéndose en su contra, porque en su propia casa había alguien dispuesto a jugárselo todo para impedir ese destino. Esa grieta tenía nombre de padre. Darío Sepúlveda no compartía el plan que Griselda tenía para el niño. Había vivido lo suficiente dentro de ese mundo como para saber exactamente cómo terminaban sus historias, y no quería ese final para su hijo. No quería verlo crecer entre hombres armados, heredar el odio acumulado de su madre, ni acabar engullido por la misma maquinaria que un día reclamaría su parte. Mientras Griselda soñaba con un heredero, Darío soñaba con un escape. Y la relación entre ambos, ya desgastada y rodeada de la creciente paranoia de ella, se rompió del todo. Lo que vino después definiría la vida entera de Michael Corleone. Corría el año 1983. Sin pedirle permiso a nadie, Sepúlveda tomó al pequeño Michael, de apenas 5 o 6 años, y se lo llevó de Estados Unidos a su Colombia natal. Para él era un rescate, arrancar a su hijo del imperio antes de que lo devorara como devoraría a todos los demás. Pensó que, lejos del Miami donde Griselda era todopoderosa, el niño estaría a salvo. Fue el error de cálculo más grave de su vida, porque para la madrina llevarse a su hijo sin permiso no era un drama familiar, era una traición. Y las traiciones en su mundo se pagaban siempre de una sola manera. Pasaron apenas un par de semanas. Padre e hijo caminaban un día por una calle de Medellín, cuando 2 hombres vestidos de policías aparecieron de la nada. Le ordenaron a Darío detenerse, lo esposaron.
Y entonces, según relataron después antiguos socios cercanos a Griselda, Sepúlveda intentó echar a correr. Los hombres abrieron fuego allí mismo, en plena vía pública, y lo abatieron a tiros delante de su propio hijo. El pequeño Michael, de 5 años, gritó y corrió hacia su padre, pero cuando llegó ya no había nada que abrazar más que un cuerpo sin vida. Se desplomó sobre él y lloró sin entender todavía lo que el resto de su familia comprendería para siempre. Aquellos hombres no eran policías, y la orden, según más de un ex colaborador del cartel, había salido directamente de su madre. Aquí está el núcleo de todo, la pieza que explica por qué Michael es el único que sigue vivo. La versión más extendida entre quienes conocieron a Griselda de cerca sostiene que ella misma ordenó la ejecución de Darío para recuperar al niño y castigar la afrenta de habérselo llevado. Nunca se probó en un tribunal. Aquella muerte ni siquiera entró en los cargos por los que finalmente fue condenada años después. Pero la sombra de esa sospecha persiguió a Michael durante toda su vida. Creció sabiendo que el hombre que lo había sacado del infierno para protegerlo había sido eliminado, muy posiblemente por orden de la mujer que lo trajo al mundo. Y esa misma jugada que costó la vida a su padre fue, por la más amarga de las ironías, lo único que terminó salvándolo a él. Porque al arrancarlo del epicentro del imperio, Darío lo apartó del camino que recorrieron sus 3 hermanos. Ozzy, Dixon y Hoover se quedaron dentro de la máquina. Michael fue empujado fuera. Aún así, salir del imperio no significó salir del peligro. Ya en su juventud, según ha contado él mismo en repetidas ocasiones, Michael Corleone llegó a sobrevivir a 7 atentados contra su vida en Colombia. 7 veces alguien quiso cobrarse, a través suyo, las deudas pendientes de su madre. 7 veces se libró. El peso del apellido era tan insoportable que finalmente tomó la única decisión que le quedaba: cruzar de nuevo a Estados Unidos y empezar otra vez desde cero, lejos del país que se había llevado a su padre. Y allí, en el mismo Miami donde su madre había construido y perdido su reino, Michael hizo algo que ninguno de sus hermanos pudo hacer jamás: envejecer. Pero la sombra de aquella pregunta, si su propia madre había ordenado la muerte de su padre, nunca lo soltó. Una duda que lo perseguiría hasta el último día de ella. El desenlace de su madre llegó en 2012 y fue tan violento como predecible. Tras cumplir su larga condena y ser deportada, Griselda había vuelto a Medellín intentando llevar una vida discreta, lejos de los focos que la habían convertido en leyenda. No le sirvió de nada. Una tarde de septiembre, mientras salía de una carnicería del barrio acompañada de su nuera embarazada, 2 hombres se acercaron en una motocicleta y la abatieron a tiros antes de desaparecer entre el tráfico. Tenía 69 años. La mujer que había sembrado el miedo en 2 países terminó igual que 3 de sus propios hijos, en plena calle, alcanzada por una venganza que llevaba demasiados años esperando. Para Michael, aquella muerte lo cambió todo. Con su madre enterrada, el último hijo de Griselda Blanco se quedó completamente solo frente a una decisión que nadie podía tomar por él. Podía dejar que esa historia lo enterrara también a él, o podía apropiársela. Eligió apropiársela, a su manera. Hoy Michael Corleone Blanco vive en Miami junto a su esposa, Marie, y sus 3 hijos con una normalidad que sus hermanos nunca conocieron. Pero su forma de sobrevivir tiene un giro casi imposible de digerir. En lugar de enterrar el apellido que se llevó a media familia, lo convirtió en negocio. Fundó una marca de ropa y estilo de vida, Pur Blanco, cuyo logotipo es una viuda negra. Guiño directo al alias de la madre que enviudó una y otra vez en circunstancias más que sospechosas. Estampa el rostro de Griselda en camisetas, tazas y fundas de móvil, junto a frases que ella pronunció en vida, como aquella de que la debilidad es peligrosa. Levantó además una compañía de cultivo y empaquetado legal de cannabis, esta vez del lado de la ley. Apareció en un programa de telerrealidad sobre hijos y familiares de viejos capos, escribió un libro defendiendo su memoria, titulado Mi Madre, la Madrina, e incluso demandó a una conocida plataforma de streaming y a la actriz que la interpretó, reclamando más de $100 millones por usar la imagen de su madre sin permiso. El hijo que vio cómo aquel apellido devoraba a su familia entera decidió vivir de ese mismo apellido.
La marca que lo perseguía se convirtió en la marca que lo sostiene. Y sin embargo, en cada entrevista y cada aparición pública, Michael insiste en defender la memoria de la mujer que muy probablemente lo dejó huérfano. Cuando se estrenó la famosa serie que retrataba la vida de su madre, no se sumó a la celebración. La criticó con dureza. Le molestó, sobre todo, que la mostraran como una mujer fea y monstruosa. Recordó entonces que a la joven Griselda, mucho antes de convertirse en la madrina, la llamaban la muñeca de porcelana por su belleza, y reivindicó que el mundo la juzgaba solo por las fotografías policiales de sus peores años. Es una contradicción difícil de entender desde fuera. El mismo hombre que sospecha que su madre ordenó la ejecución de su padre delante de él, dedica hoy buena parte de su vida a pulir esa imagen, a humanizarla, a convertir el rostro más temido del crimen de Miami en una marca y casi en un homenaje. Quizá porque cuando toda tu familia ha sido borrada por la violencia, lo único que te queda es decidir cómo se cuenta esa historia. Y Michael decidió ser él quien la contara. 4 hijos, una sola estirpe, una misma infancia entre la pobreza de Medellín y el oro de Miami. 3 terminaron bajo tierra por el imperio que su madre levantó supuestamente para ellos. El 4 sobrevivió solo porque alguien lo arrancó de ese imperio a tiempo y lo pagó con la vida. Hoy ese superviviente vende camisetas con la cara de la mujer que lo dejó huérfano. La herencia de Griselda Blanco nunca fue el dinero, fue la condena.